Muy bien, bueno, vamos a tener el mensaje en esta mañana basado en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Este va a ser nuestro versículo lema para hoy en el desarrollo de este mensaje. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias te damos por el trabajo, Señor, que se ha realizado. Gracias, Señor, por el avance de la obra. Y gracias también por la planificación que podemos hacer y vamos cumpliendo etapa a etapa para que la congregación tenga asistencia en todas las áreas. Pedimos tu bendición ahora por este mensaje que tú bendigas, Señor, en esta mañana, a los que estamos presentes, a los que pueden escuchar luego más tarde, a los que podamos, Señor, volver a repetir para estar atentos a tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que este mensaje tan difícil a veces de entenderlo, sí leerlo, pero no entenderlo, que nos lleve a tu presencia, que nos lleve, Señor, santos y aptos, Señor, para que tú nos bendigas. Queremos pedirte tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a repetir el versículo, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí estamos hablando de una clave en la vida cristiana, del éxito en la vida cristiana. Muchas veces leyéndolo parece sencillo, lo entendemos, ¿no? Podemos dividir el versículo en tres partes, en tres porciones, en tres puntos, etc. Y lo podemos entender. Puede que entre en la mente, ¿no? El otro día hablamos de eso, ¿no? Puede que entre en la mente, pero en la acción nos cuesta mucho. ¿Lo entendieron cuando lo leyeron? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Bien, esa es la primera parte del versículo. Eso podemos tenerlo como una clave para nuestra vida cristiana, pero en la acción nos cuesta ponerlo en práctica, porque lo podemos entender, la mente recibió esta información. Ahora, la acción, que es donde el espíritu de nosotros, el corazón de nuestra vida, de nuestra existencia, tiene que movilizar lo que entendió. Escuchó la palabra, ahora tiene que movilizarlo. Y es ahí donde hay una falla. Es ahí donde nos cuesta engranar. Podríamos decir, la clave del éxito es obedecer la palabra de Dios en este versículo. La desgracia humana es desobedecerlo. Porque ahí está el éxito y la condenación en el mismo versículo. Éxito o condenación, éxito o fracaso. Está ahí todo encerrado en esa pequeña porción de la palabra de Dios para desarrollar ahora este mensaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Me pasé toda la semana repitiendo versículos, ¿no? Me iba a acostar, repetía, me levantaba, estábamos en todos los lugares y repetía versículos porque yo sabía que hoy íbamos a desarrollar esta parte de la palabra del Señor. Y lo que le pedía al Señor que me hable a mi corazón, primero a mí, ¿no? Que no tenga nada escondido, porque lo que tenemos escondido, eso nos hace fracasar. Cuando nosotros no hablamos directamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando habla de la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo podríamos traducir en confesar el pecado. Bien. Hago este paréntesis. La confesión, ¿a quién? A Dios. La confesión es al Señor. Es una relación personal que tú tienes con Dios. No debe ser a los hombres, porque los hombres no perdonan pecadores. Sí lo puedes utilizar para compartir de repente con un obrero, con un consejero espiritual, o con alguien que tú tengas mucha confianza y tú puedes confesarle una acción para que te ayude. Porque muchas veces, y ustedes lo saben, cuando uno se saca las cosas y lo comparte con alguien, muchas veces lo alivia. Es una válvula de escape. Si no lo dice, explota dentro de esa persona. Y esa persona no sabe
cómo recurrir a una mejora espiritual. Entonces, es conveniente a veces, pero no necesariamente conveniente, si hay algún consejero que tú tengas confianza con él, de poder, consejero o consejera espiritual, ¿no? De compartir algo muy personal con él, con esa persona, pero para que esa persona sea una tumba, no que lo comparta con nadie, ¿me entiendes? En otra denominación se dice el secreto de confesión. Nosotros no utilizamos eso, porque nosotros no confesamos a la gente. La gente no viene a nosotros a confesar para que nosotros le perdonemos nada. Yo no puedo perdonar pecados, solo Dios lo puede hacer. Pero es importante no encubrirlo. Es importante no dejarlo abajo de la alfombra, ¿no? Como dicen muchas veces, levantar la alfombra y tirar la basura abajo. Eso es esconder. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que Dios ve todo. En los lugares más secretos del mundo Dios nos ve. Así lo decía el salmista. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde correré? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si fuera debajo, allí estás tú. El Señor está en todos los lugares. No te puedes esconder del Señor. Entonces, ¿qué es importante? Lo que dije recién. La información tuya la tienes. Si no la tenías antes, la tienes ahora. Leíste el versículo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción vas a tomar tú? Y no es solamente hoy, es todos los días de tu vida. Porque tenemos que reconocer que somos pecadores. En la iglesia, cuando estamos hablando de eso, no es para dar palo. Porque hay mucha gente que dice, no, la iglesia se da palo. La iglesia no da palo, porque dice la palabra de Dios que la Biblia es la espada de doble filo y que penetra y corta los pensamientos, los tuétanos, hasta lo más profundo del ser. Y cuando la palabra de Dios como espada entra dentro de la persona, no es que corta para destruir. El cirujano no corta para matarte. El cirujano agarra el bisturí para cortar lo que está enfermo y te va a operar lo que está mal. Es lo que hace la palabra de Dios. Entra en nuestro ser, en nuestros pensamientos, los corta para que tú tengas salud espiritual. No para que te maten, no para que mueras. No es que la palabra de Dios da palo. No es que la palabra de Dios no nos da vida. La palabra de Dios nos da vida. Justamente lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor y decir, soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. El creyente tiene que estar consciente que todos los días de su vida tiene que reconocer que es un pecador, que tiene sus limitaciones, pero por la gracia de Dios tenemos un Salvador que murió en la cruz por nosotros. Entonces tenemos el pecado y tenemos el sanador, que es Jesucristo, y esa es la parte donde más nos cuesta a los seres humanos. De ir con sinceridad al Señor y decir, Señor, he pecado. Señor, este es mi pecado. Lo entrego a ti, lo confieso, esta es mi debilidad. Y confieso que yo tengo el deseo de no pecar más, lo decía el apóstol Pablo. Tengo el deseo de hacer las cosas bien y no las logro. Y lo que quiero hacer no lo logro, porque veo que adentro de mí hay una guerra. Y en la guerra espiritual es el viejo hombre con el nuevo, es la parte humana con la parte espiritual. Pero Cristo quiere sanarte. Cristo quiere darte vida a ti. ¿Cómo lo va a hacer si no saca lo malo? Cualquiera de nosotros que planta algo va a tratar de que los yuyos no le ganen a las legumbres, por ejemplo, o a lo que plantamos, ¿es cierto o no? ¿O usted deja que los yuyos crezcan? ¿Usted sabe que los yuyos crecen más rápido que la planta o no? ¿Sabe eso, no? Hay más yuyos que plantas. Ahora, si usted permite que los yuyos crezcan más fuerte, seguramente usted no va a tener ninguna cosecha, no va a tener ni nada para comer, porque el yuyo va a matar esa semilla. Lo dice la parábola del sembrador. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted permite que las cosas del mundo crezcan más que la palabra de Dios, usted está dañándose a sí mismo. Usted quiere sanidad espiritual, usted quiere vivir una vida plena en Cristo. La primera cosa que tiene que hacer es reconocerlo delante del Señor, que usted es débil, que usted tiene debilidades que se las quiere entregar al Señor. Señor, voy a ti
y te entrego mi debilidad, mi falta. Te confieso mi pecado, Señor. Y en ese momento usted está haciendo la primera acción que hay que hacer. Pero el versículo sigue. El que cubre sus pecados no prosperará. Y luego dice, más el que los confiesa, estamos en la parte de confesar, ahora hay otra acción que hay que hacer. Porque yo puedo confesar al Señor mis debilidades, pero puedo seguir pecando en la misma debilidad que tengo. ¿O no? ¿Qué dice entonces la acción siguiente? Y se aparta. Entonces usted está demostrándole al Señor que primero quiere amarlo, quiere obedecerlo, usted reconoció su falta. Ahora voy a ti, Señor, aquí está mi falta. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero ser prosperado por ti, yo quiero tener una buena relación contigo, pero vete aquí que vuelvo otra vez a lo mismo. Me faltó la acción, que es lo que quiero enfatizar en esta mañana. ¿Cuál es la acción que nos está faltando? Es apartarnos del pecado. Entonces, nuestra debilidad, cuando lo llevamos a los pies de Cristo, estamos haciendo bien. El primer paso lo hicimos bien. Recibimos la información, ahora se lo entregamos a Cristo, pero la próxima acción es apartarse del pecado. A todos por naturaleza nos gusta escuchar lo bueno. En el mundo, generalmente, cuando alguien habla de algo malo, de una persona y todo lo demás, ya no es bien visto. Si tú fueras por el mundo, vamos a decir, una reunión familiar donde la mayoría son incrédulos, y tú estás hablando y dices, no, porque todos ustedes son pecadores, todos ustedes van a ir al infierno. ¿Qué le parece que le va a pasar en esa reunión a usted? Le van a apedrear, ¿no? Le van a echar de la casa. Usted no puede hablar de esa forma. Pero cuando al creyente o al que reconoce la falta delante del Señor se le dice que es un pecador, la primera cosa que tiene que pasar es no ofenderse. Pero si se ofende, estamos mal. Ahí hay un paso equivocado. Cuando un creyente o una persona reconoce su falta, está en el primer paso de la sanidad espiritual. Está en el paso de la salvación. ¿Podemos compartir la palabra de Dios con alguien? Sí. O con muchos. Y decirle, bueno, esto es lo que yo creo que la palabra de Dios me enseña. Y esa persona puede recibir a Cristo como su Salvador, reconociendo que es un pecador. Entonces usted está actuando en darle la sanidad y la parte de vida eterna, de salvación eterna a esa persona, si esa persona llega al conocimiento de que es un pecador, que está condenado, pero que necesita a Cristo. Es muy difícil hablar esto hoy día, porque la gente lo que quiere escuchar siempre es lo bueno que somos, lo saludable que somos, lo amoroso que somos, que nos aplaudan, que nos victoreen. Dice, comparto con esa persona que me da ánimo, que me echa para adelante. Sí, todo fantástico, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente es llegar a la palabra de Dios para que te dé una sanidad espiritual y vida eterna. Y la sanidad y vida eterna comienza con el reconocimiento de que somos pecadores y que tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Ese es el primer mensaje. Y ahí nos invita a hacer una acción. ¿Cuál es la acción? Reconocemos, lo confesamos y luego nos apartamos. ¿Cuál entonces es el resultado? El primer punto dice, el que confiesa sus pecados, el que cubre sus pecados, no prosperará. Bien, al reconocerlo, le está dando la participación a Dios de que prospere su vida, de que usted prospere. Y cuando hablamos de prosperidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de bienes materiales, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que de la parte espiritual, ¿no? Yo pienso que la primera cosa que es, usted está dejando una vía libre entre Dios y usted. Usted está sacando todos los obstáculos que le hacen llegar al altar del Señor.
Porque todos podemos ir al altar del Señor. Usted no necesita un pastor, no necesita un sacerdote, no precisa un intermediario. Usted, el intermediario que tiene es Jesucristo. Y para llegar al Padre usted lo puede hacer desde su lugar. Iglesia, casa, hasta de la cama cuando está durmiendo y hablar con el Señor. En cualquier lugar usted puede hablar con el Señor. Usted tiene un acceso directo del día que Jesucristo murió en la cruz y el velo se rompió en el lugar santísimo. Usted tiene acceso directo al lugar santísimo. Pero hay pautas para llegar a ese lugar. Hay orden para llegar a ese lugar. Y para llegar a ese lugar, usted no puede llegar con ese pensamiento de que estoy siendo un pecador, pero no lo confieso. Estoy siendo un pecador, estoy pecando, pero Dios igual a mí me perdona porque Dios es bueno. Usted no puede hablar así. La Biblia no dice eso. Dice que con nuestros pecados y con nuestras culpas vayamos al Señor y confesemos nuestros pecados delante de Él. Y Él entonces va a otorgar una carta libre para usted. Le va a perdonar porque por la sangre de Cristo usted está reclamando el perdón. Usted tiene que decirlo. Por la sangre de Cristo, por el Hijo que derramó su sangre por mí, Señor, yo te pido que me perdones. Inmediatamente el Señor te va a perdonar y tu acceso al lugar santísimo está libre. Libre de culpa, libre de obstáculos, libre de todo. Y el Señor te va a bendecir y ahí va a abrir la puerta de tu vida, porque tú tienes un corazón limpio. No tienes culpas, porque las culpas las llevó el Señor. Dios nos enseña en su palabra que la raíz de toda maldición y desgracia humana es encubrir el pecado. Vaya entendiendo esto, porque es la palabra de Dios. Yo no dije nada que lo escribí yo, lo escribió el Señor. Ahí está el libro de Salomón escrito. Miles de años atrás ya Salomón estaba escribiendo esa palabra. Y lo podemos aplicar al día de hoy. Desde que el ser humano en sus inicios se apartó de Dios en el huerto del Edén, desobedeciendo su mandamiento, la primera actitud que éste tomó fue tratar de ocultar o encubrir su pecado. Por eso dice en Génesis, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Y es en ese esconder o encubrir el pecado que ha estado basado en la desgracia humana. Y todo lo que Dios ha traído como juicio a la raza humana ha emanado de ahí. Escuchemos a Dios en la palabra. Y esta es la razón por la que Dios Todopoderoso castigó al mundo con un diluvio en el tiempo de Noé, por el gran pecado que había en el mundo. Si los hombres se hubiesen arrepentido, seguramente Dios no iba a destruir el mundo. Pero ahí estaba el evangelista, ahí estaba el testimonio de Noé, 120 años predicando la palabra de Dios y construyendo esa arca para que se salvase la población del mundo, y no escucharon a Noé, no escucharon a Dios y lo rechazaron. ¿No les parece algo parecido a lo que pasa hoy? Los millones que hay por todos lados. Si hoy dijéramos que acá en Punta del Este iba a haber un concierto de música, ¿cuántos creen ustedes que habría en el concierto libres de pandemia y todo? ¿Cuántos habría hoy? Allí nomás en Punta del Este. ¿Cuántos habría? 5, 10.000, 15.000, 20.000 personas. Si lo hicieran en el campus de Maldonado, seguro que se llenaba el estadio para escuchar a un guitarrista saltar en una platea, o un rockero. Ahora vamos a hacer una campaña evangelística en el campus. ¿Cuántos creen ustedes que habría de gente que en el campus si hacemos una campaña a nivel departamental? No tiro números porque no lo sé, pero seguramente no llenamos ni la milésima parte del estadio. Entonces, vemos los millones que se están perdiendo, la cantidad de personas que se están perdiendo, el mundo está yendo detrás del mundo y detrás de la mentira de Satanás. Y nosotros que estamos diciendo que tenemos la verdad de la palabra del Señor, no podemos juzgar a la palabra del Señor. Y esto es un tema muy delicado en la parte espiritual de los creyentes de la iglesia.
Porque si un creyente está juzgando a Dios por ese versículo de Proverbios 28:13, o que está escondiendo sus pecados, o que no lo confiesa y no se aparta de su pecado, entonces, ¿qué queda para los perdidos? Creyente, nosotros tenemos que reaccionar a una vida más pura, más entregada al Señor, más santa. Y si no buscamos esa santidad del Señor, el Señor no dice en su palabra que los creyentes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si se desvaneciere la sal, ¿con qué será salada? Y si la luz no iluminara, ¿con qué se ilumina el mundo? Y si los creyentes tienen que iluminar al mundo y tienen que salar para darle gusto al mundo, la acción como creyente, creo que tenemos que tomar más responsabilidades, primero en nuestra vida íntima con Dios y luego en la acción como iglesia, como grupo. Si no actuamos, si no tenemos responsabilidades, el mundo se perderá. Y cuando digo mundo, es todos los perdidos. Porque nuestra acción no fue capaz de ni siquiera tener una buena relación con Dios. Y si yo no tengo una buena relación con Dios, he perdido el enfoque. Y si perdí el enfoque, estoy perdiendo la misión que el Señor nos mandó como iglesia. Primero como familia, como persona, y luego como iglesia. Perdí el enfoque, perdí el lugar donde el Señor me quiere poner o me debe poner. En aquel momento, cuando el Señor condenó al mundo en el diluvio, dice que vio la maldad de los hombres que era mucho en la tierra y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y le dolió en su corazón. Voy a llevarlos al versículo que hablamos del lema. Y ahora lo que el Señor sufría como persona, como divinidad, al ver la maldad del hombre. Si nosotros en este tiempo, año 2021, después de Cristo, estamos viendo la maldad del mundo como en aquel tiempo, y nosotros estamos siendo parte de esa maldad, como creyentes mundanos, nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual es lo mismo que el mundo, es más o menos matizada, nada más que yo nombro a Dios, pero mi vida personal no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Estamos siendo parte de esos millones que le hacen doler el corazón a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué actitud debo tener yo para ganarme el corazón al Señor? Y a ti, Padre, te hablo ahora. ¿Qué actitud debería tener tu hijo para ganar tu corazón ahora? Tú dirías una lista grande así: que me obedezca, que sea un buen estudiante, que mañana sea una buena persona. Tú sabes lo que quisieras que tus hijos fueran para ti. Tú sabes lo que Dios quiere que tú seas para Él. Que seas obediente, que seas buen hijo, que sigas sus caminos, que si pecas, confieses su pecado, que te apartes, que vivas una vida santa, entregada al Señor, solamente tu pensamiento a las cosas divinas. Sabes, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué te cuesta tanto llegar a ese lugar? Y es lo que dije al principio del mensaje. Lo sabemos, tenemos la información, pero no tenemos la voluntad de hacerlo. Y ahí está la falla del creyente. Por lo mismo ocurrió cuando los ciudadanos de las ciudades de Sodoma y Gomorra decidieron cada uno andar por sus perversos caminos, encubrir y ocultar sus pecados. Y Dios también le aplicó el juicio terrible. Y recuerden que el Señor consumió las ciudades por el gran pecado que había. No fue porque Dios los odiaba. Dios no los odia. Dios los ama. Pero ellos siguieron insistiendo en ser pecadores. Siguieron insistiendo por el mal camino. Y Dios decidió destruirlos.
Ahora, te pregunto a ti como creyente, que tú sabes la palabra de Dios, sabes de Adán y Eva, sabes del diluvio, sabes de la torre, la torre de la confusión, de la torre de Babel, sabes también de lo que pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tú sabes, la información la tienes. Ahora, ¿cuál es la acción tuya? ¿Por qué no haces una acción de acuerdo a lo que es la palabra del Señor? El Señor en aquel momento, cuando destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, entonces el Señor lo destruyó con fuego y azufre. Todo aquel que persiste tercamente en pecar contra Dios y en hacer lo malo y desagradable delante del Señor, Dios le envía juicios terribles a su vida. En Salmos 11, versículo 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos. Salmos 11, 6. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas cuando escuchas la palabra de Dios así? ¿Piensas que el pastor es una persona muy abusiva en cuanto al mensaje, al evangelio? ¿Piensa que Dios es un Dios muy duro, que no es el Dios que usted cree, porque Dios es amor, Dios es misericordia? Claro que Dios es amor y misericordia. Pero no como tú la entiendes, sino como Él quiere que tú la entiendas. Dios es amor y misericordia, Él te perdona tus pecados. Solamente que recibas a Cristo como tu Salvador personal, al Hijo que Él envió. Y entonces tus pecados son perdonados y ya no tendrás condenación. Entonces tú dime, ¿te ama Dios o no te ama? ¿Es misericordioso Dios o no es misericordioso? En estos juicios no lo hacen reflexionar e ir humillado delante de Dios a pedir misericordia y perdón por sus pecados, entonces Dios agrava su juicio. Vuelves al hombre, dice en Salmo capítulo 90, versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos, hijo de hombre, de los hombres. Y si todavía no se arrepiente de sus pecados, pues termina quitando el Señor la bendición, aún la vida de las personas. Está bien. Dios es un juez justo. Y tenemos que entender la justicia de Dios. Porque si no entendemos la justicia de Dios, es donde nosotros fracasamos como seres humanos, hijos de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cuando pecó el hombre y la mujer en el huerto del Edén, la primera cosa fue echarlos del huerto del Edén. Porque ellos habían desobedecido. Esa es la justicia de Dios. Lo primero que tuvo que hacer es matar a un cordero para tapar su desnudez. Y ahí prometió que vendría el cordero. Ese cordero inmolado que era el Señor Jesucristo luego más adelante, para cubrir el pecado del mundo. Esa es la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más, por la gracia de Dios, aquellos que reciben el sacrificio de Cristo, sus pecados son perdonados. Esa es la justicia de Dios. A veces aparece en las redes sociales alguien que falleció. Muchas veces lo he repetido esto, espero que no se cansen de escuchar. Pero los familiares miran el ataúd y dicen, ahora me está vigilando desde el cielo, ahora me cuida desde el cielo. Es normal eso, ¿no? Que lo dice la gente, ¿no? Hasta nosotros estamos tentados a decirlo. ¿Dice eso la Biblia? No. La primera cosa que hay que saber es si esa persona es salva. Si esa persona es salva, está con el Señor. Pero no nos está vigilando desde el cielo. Sáquenselo de la cabeza. No es así, no es bíblicamente, no existe. El que nos cuida es el Señor. Son sus ángeles, pero no nuestros fallecidos. Mis papás fallecieron. Yo no puedo ir a la tumba de mis padres y decir, papá, mamá, que me estás cuidando desde el cielo. No.
porque no existe eso. Yo lo que tengo que hacer, eso es para calmar la ansiedad de la persona, pero no porque pase eso exactamente. Así que no hay ningún muerto que nos cuide. A los creyentes los cuidan los ángeles, enviados por el Señor para cada uno de nosotros, y eso es lindo. A mí me gustaría hablar un poquito de los ángeles algún día. La mejor actitud que debe tomar un ser humano ante el triste y terrible realidad de que es un pecador delante de Dios es decir que es un transgresor de la ley y reconocer que Dios es justo, pero en su justicia también nos da la salida. Entonces no es un juez malo, es un juez bueno, porque la justicia de Él es que yo soy pecador y merezco el castigo. ¿Reconoces eso? Sí. Bien, ahora te doy la salida. Voy a pagar el precio por ti. Envío a mi hijo para que él muera en tu lugar. Y si tú reconoces que él es mi hijo que muere en tu lugar, tú eres perdonado y no te voy a reclamar nada. Esa es la justicia de Dios. No es tu justicia. No es como yo quiero. No es como dice Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. ¿Lo entiendes eso? ¿Es claro el versículo o no? En segundo lugar, Dios nos enseña también la raíz de toda bendición, arrepentirse de todos los pecados, dice en la primera frase del versículo 13, más segunda parte, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Gracias, bendito Señor. ¿Vieron que en ese versículo está todo? La justicia de Dios y la gracia de Dios. Es hermosa la palabra del Señor. ¿Saben lo que se llama naufragar o bucear? Naufragar no, bucear en la palabra de Dios. Ella nos alimenta y nos da salud espiritual. Si no lo haces porque algo está sucediendo, no estás entendiéndola o no lo estás haciendo correctamente. Aquellos seres humanos que luego de conocer la terrible situación delante del Señor, le obedecen, arrepintiéndose de todos sus pecados, refugiándose en Jesucristo como su única esperanza de alcanzar la misericordia de Dios, entonces, y solo entonces, de manera sorprendente y espectacular, alcanza el favor de Dios y la prosperidad del Señor. Tienes acceso libre. Y qué bendición. Yo recuerdo que había una hermanita en Cristo que tenía más de 100 años cuando falleció, doña Lola. Doña Lola, una señora morocha. El hijo de ella era mi mejor amigo, mi primer y mejor amigo, ¿no? Andábamos con él toda la adolescencia, nos criamos juntos, y llegaba la tardecita y antes de ir a la reunión de la tarde íbamos allá y cantábamos unos coros. Doña Lola nos preparaba una leche y nos daba una torta y todo, pasamos un rato. La hermana Lola tenía una cualidad, ella tenía unas oraciones bárbaras. Si vos querías que algo pasara, decirle a la hermana Lola. Porque tenía el ministerio de la oración. Esa mujer no era ni maestra de escuela dominical, no tocaba la música, no tenía ningún servicio dentro de la iglesia. Pero si vos querías alguna oración especial, pedile a la hermana Lola. Aún el pastor, que era mi papá, le decía, bueno, hermana Lola, mire, le encargo tal cosa. Y él siempre le decía del púlpito, hermana, estoy esperando, sí, pastor, siempre estoy orando por ti. Es hermoso ver que dentro de la congregación alguien se destaque en la oración y que tenga el ministerio de la oración. Se llama un ministerio de intercesión, interceder por otro. O sea, algunos de ustedes piden oración por un hijo, un pariente o una cosa así, y la iglesia ora o los hermanos oran, se llama intercesión. Estoy intercediendo al Padre por ti, ¿no? O yo puedo estar orando por ustedes están orando por mí, están intercediendo, yo estoy intercediendo por ustedes. Y es el Señor el que recibe nuestras oraciones, y eso es lo importante. Todos podemos orar, pero hay hermanos que tienen un ministerio quizás un poquito más consagrado. A veces se lo decimos a las hermanas mayores, los hermanos mayores que no pueden trabajar o no pueden hacer cosas en la iglesia,
le decimos, hay un ministerio que usted sí lo puede hacer, desde su casa, desde su lugar de vivienda, usted puede orar por nosotros. Ore por nosotros. Y es hermoso cuando vemos que un hermano, una hermana en Cristo se ocupa de orar por los hermanos de la iglesia. Hay alguien que está orando siempre por nosotros. Y siempre nos pone en alguna red social, siempre, toda la mañana estamos orando por la iglesia bautista de Maldonado. Es hermoso. Misioneros que nos apoyan también están orando por nosotros. Hermanos en Cristo en todo el mundo pueden estar orando por nosotros. Están intercediendo por nosotros. El ministerio de la oración se alcanza cuando yo tengo una buena relación con Dios. Esa relación es vía libre. Entonces es bueno tener una limpieza espiritual dentro de nosotros. Reconocemos nuestra condición de pecadores por los mandatos de Dios y seguramente seríamos enjuiciados por Dios. Pero vuelvo a repetir, por la gracia de Cristo nuestros pecados son perdonados, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esto está en Romanos 5, versículos 1, 2 y 10. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, versículo 10, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermosa que es la palabra del Señor, hermanos. ¿Sabe lo que dice acá? Que usted va a estar sanado espiritualmente. Su mente y su corazón va a estar sanados, porque la palabra, que es como una espada, empezó a cortar las cosas malas que tenemos nosotros. El cáncer del pecado lo va a cortar, lo va a quitar, y usted va a tener un alivio espiritual. Tenemos que darle gloria a Dios por eso, a ese misericordioso Dios. Y dice en Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, ese juez puro y misericordioso, Él establece que el arrepentimiento que Él mandó es la sanidad para nuestra vida espiritual. ¿Te sientes agobiado espiritualmente? No te digo agobiado de tanto trabajo, te digo agobiado espiritualmente. ¿Te sientes confundido espiritualmente? ¿Te sientes frío espiritualmente? Lo que dijo hoy en este mensaje, da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que te manda la palabra de Dios? Les pregunto ahora al público. ¿Cuál es? Confesar. Diría antes de confesar, Rebeca, sería reconocer que soy un pecador. Porque, ¿qué voy a confesar si yo me creo justo? ¿No? Si yo creo que soy perfecto, ¿para qué voy a confesarme? No. Aquí vamos mal. El paso sería reconocer que soy un pecador. Y luego, como dijo la hermana Rebeca, confesar. Y luego, la tercera cosa. Apartarse. ¿Vamos bien? ¿Usted quiere salir de su agobio espiritual? ¿Usted quiere salir de la cárcel del pecado? ¿Del pozo del pecado? ¿Del lugar espantoso que se encuentra? Haga estas partes. Reconozca que es un pecador. Confiese su pecado y apártese del pecado. Y lo que dice la primera frase del versículo 13, prosperará. Y en la prosperidad usted se sentirá primero en paz con Dios. Después verá el mundo diferente. Después amará a la iglesia. Después amará a los pecadores que se perdieron y que usted tiene que darle el evangelio para que no se pierdan, para que sean salvos como usted, porque usted alcanzó la gracia de Dios. Ellos también la tienen que alcanzar. Entonces es causa y efecto. La causa está y el efecto, si yo actúo, es este. Voy a tener la prosperidad espiritual. Voy a tener alivio espiritual.
La persona que confiesa sus pecados debe de sentir en el primer instante vergüenza por haber ofendido a Dios. Porque después que me aparté, dice en Jeremías 31, versículo 18, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Bueno, Jeremías dice 31, 18, este versículo. Bueno, aquí Jeremías dice, herí mi muslo. No recomiendo que nadie se castigue, ¿no? No sea cosa que agarren un látigo como hacían los monjes, ¿no? Y se latigaban la espalda. Sentir estas cosas tan ligadas en un... es algo verdaderamente difícil de digerir. Vuelvo otra vez al principio. Tenemos la información, pero no actuamos con esa información. ¿A cuánto les gusta comprar un equipo o algo y mirar todo el manual? A mí no me gusta. Me confunden los manuales. A veces me gusta que alguien me explique más rapidito, ¿no? Ponete tornillo acá, aplica esto acá y allá, pero los manuales son medio complicados. Pero hay que hacerlo, ¿no? Compraste un equipo, yo qué sé, un ventilador y tenés que saber cómo armarlo. Bueno, agarrás el planito, empezás a armar dónde va la rejilla, dónde va el pie y todo lo demás, por decirte un ventilador. Pero si compras una licuadora también tenés tu manual. Y si compras una radio, si compras una televisión, lo que sea, un auto, todo tiene manuales. Bueno, el creyente también tiene manual. Y a veces es difícil leer el manual. Y el manual es la palabra de Dios. Este es el manual. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo? ¿Cómo puedo yo tener una buena relación con Dios y los hombres? ¿Cómo puedo estar aliviado espiritualmente? ¿Cómo puedo tener éxito en mi vida? Acá está el manual. Pero como no nos gustan mucho los manuales, tampoco nos gusta mucho indagar la Biblia. Así que tenemos que cambiar nuestra actitud. Capaz que sin manual te das cuenta cómo armar un equipo, ¿no? Pero sin el manual bíblico no te vas a dar cuenta cómo vas a armar tu vida espiritual. Al tanteo no. Porque no vemos tornillos, ni paletas, ni nada de eso. Lo que vemos es mucha información que tenemos que aplicar en nuestra vida para poder lograr el final que Dios quiere. ¿Cuál es el final que Dios quiere? Que tú vivas con Él eternamente en los cielos. Vida eterna. Que no seas condenado con el mundo, sino que seas salvo de la condenación. ¿Cuál es el deseo de Dios, que es tu creador? Que tú le glorifiques en tu vida, que le des el primer lugar en tu vida. Esto es lo que dice el manual. Pero tú tienes de repente muchas opciones que dice, Dios puede quedarse por un costado porque yo tengo mis necesidades, o yo tengo mis ocupaciones, o yo tengo mis preocupaciones y mi vida es mi vida, y si tengo tiempo le doy a Dios algo, y si tengo tiempo voy a ayudar a Dios, voy a hacer alguna obra, si tengo tiempo, pero eso es para después. Muchos jóvenes pueden decir, tengo toda una vida para servir a Dios, pero pasan toda su vida en el mundo, y cuando llega el tiempo de la vejez, no glorificaron a Dios con su vida y ahí pagan los precios muy caros. Nosotros tenemos que tener claro lo que dice el manual. Y los pasos están muy claros. Da el primer paso. El primer paso para tener una linda relación con Dios. El segundo paso, obedece su palabra. Haz lo que tienes que hacer. Tú lo sabes, pero no tienes voluntad para hacerlo. O no hay nadie que te diga, empujándote un poquito, haz esto. Hazlo. No te demores más. La vida se nos va muy rápido. Los años se nos van muy rápido. Y el tiempo se nos está acabando. Y si el Señor viene, ¿qué le vamos a presentar a Él? Él va a ver tu obra, tú le tienes que presentar tus frutos. ¿Y qué le vas a presentar? ¿Vas a hacer como ese de los talentos? ¿A enterrarlo y decir, aquí tienes tu talento porque yo sé que eres un hombre que no hizo nada por él y que tú eres egoísta y aquí te devuelvo lo que me diste?
¿Vas a hacer eso? ¿Vas a tener tu pago por eso? ¿O vas a ser como los otros responsables que recibieron algo y dice, Señor, me diste 2, yo te doy 2 más, me diste 5, yo te doy 5 más? Señor, he hecho lo posible, aquí te lo doy. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo recompensó. Le dio su pago. Acuérdense de aquella palabra que decía que se presentó delante del altar del Señor el publicano y el pecador. El publicano decía, te doy gracias que no soy como este. ¿Cierto? Perdón. Al revés. Decía el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. En cambio, el otro, el que era el fariseo, el religioso, te dice, te doy gracias que no soy como él. Cuando el publicano vino golpeándose el pecho, es la imagen real de lo que nosotros tenemos que hacer. Golpeando nuestro pecho, reconociendo delante del Señor, esta es mi falta, y reconozco mi pecado, y pido a Dios que me perdone. En la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que reconocer examinándonos a nosotros mismos. Vamos a ir a Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios. Capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Un examen personalizado de ti mismo. Nadie te lo tiene por qué hacer. Nadie tiene por qué examinarte a ti. Tú mismo lo puedes hacer. Examínate tú, pruébate tú mismo, a ver si estás en la fe. ¿Estás correcto? ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese es el camino correcto. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que abandonar el pecado, confesando al Señor nuestras culpas. Y el tercer punto es apartarnos del pecado y no practicarlo más. Eso es vivir en santidad. Y llegará el momento que tu santidad reclamará tu consagración. Porque la consagración no viene sola. Viene porque diste un paso más adelante. Y ese paso más adelante es consagrar tu vida al Señor, porque el Señor te está llamando a su ministerio. Sea en el área que sea en tu casa, en la iglesia, en el mundo, el tema de la consagración es el último paso del creyente. Así que, para terminar el mensaje y sintetizando, en el análisis final, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo voy a leer de vuelta en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Espero que hayan entendido este mensaje. Traté de hacerlo más sencillo para que lo puedan entender y que la palabra entre a vuestros corazones. Yo estoy seguro que si todo lo que estamos acá lo hacemos, vamos a tener una iglesia exitosa para el Señor, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Vamos a tener gente que ame al Señor, ame a su familia, ame al mundo y vaya a buscar a los pecadores y hable y testifique del Señor en donde esté, estoy seguro. Así que este es el desafío para esta mañana. Vamos a ver. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta mañana, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Rogando, Señor, de que podamos ser prosperados, y para ser prosperados tenemos que confesar nuestros pecados delante de ti y apartarnos, Señor, y vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Y si logramos esto, lograremos ser hijos productivos para ti, consagrados en la obra.
Rogamos tu bendición, Señor, para los que han escuchado este mensaje presencial y los que puedan escuchar este mensaje más adelante. Que tú obres en sus vidas y en sus corazones para que tengan la decisión, ya que tienen la información, de dar el paso de obediencia y poder confesar y apartarse del pecado. Rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús.